La cueva del diablo. En las faldas sombrías del cerro Cutuglagua, los pobladores aún susurran sobre un lugar maldito, conocido solo como la cueva del diablo. Quienes han osado acercarse juran que allí el aire no huele a tierra húmeda como en cualquier gruta, sino a azufre, como si el mismo infierno respirara desde su interior. La entrada, una grieta estrecha cubierta de musgo y raíces retorcidas, parece tragar la luz, como si la oscuridad se alimentara de ella. Cuentan los ancianos que en el siglo XIX, cuando la región era apenas un caserío de haciendas y caminos de piedra, un arriero desapareció en medio de una tormenta. Los perros lo encontraron 3 días después, tirado a unos metros de la cueva, con el rostro desgarrado por un pánico imposible de describir. Tenía los ojos abiertos, fijos en la nada, y la boca deformada en un grito eterno. Desde entonces, cada generación ha tenido su propio muerto relacionado con ese agujero maldito. Los jóvenes del lugar, incrédulos, se atrevían a probar su valentía entrando algunos metros en la cueva. Volvían con arañazos, temblores, y lo más extraño, juraban escuchar pasos detrás de ellos, aunque estuvieran solos. Uno, más atrevido que el resto, dijo haber visto a un hombre de traje negro, con sombrero de ala ancha, esperándolo entre las sombras. Nadie volvió a verlo, lo encontraron semanas después en un barranco, descompuesto, con las uñas arrancadas y marcas de fuego en su pecho. Una noche de Viernes Santo, 3 amigos del barrio cercano de Caupicho decidieron enfrentar la leyenda. Se armaron con linternas, cigarrillos y una botella de aguardiente para calmar los nervios. El viento soplaba fuerte, y la luna apenas iluminaba la entrada. El eco de sus risas se quebraba en la penumbra mientras bajaban. Sin embargo, a los pocos minutos, el frío se volvió insoportable, y el aire se hizo tan denso que parecía líquido. Uno de ellos tropezó, y al caer juró sentir manos huesudas sujetando sus tobillos. La linterna del segundo parpadeó. En ese instante, el tercero gritó. Una silueta alta, con cuernos que parecían emerger del techo de la cueva, los observaba desde el fondo. No tenía rostro, solo un vacío negro de donde surgían murmullos, voces superpuestas como un rezo en lenguas muertas. El aguardiente cayó al suelo y se quebró en un olor más penetrante al azufre. Las luces se apagaron todas al mismo tiempo. Dicen que esa noche, el barrio entero escuchó gritos desgarradores que salían de la montaña. Nadie se atrevió a ir hasta el amanecer. Cuando lo hicieron, hallaron a los 3 muchachos en la entrada. 2 estaban rígidos, con los ojos en blanco y espuma en la boca, como si hubieran visto el rostro de la muerte. El tercero respiraba, pero había perdido la razón, solo repetía entre murmullos ya viene, mientras se arrancaba mechones de cabello. El sobreviviente jamás recuperó la cordura. Pasaba las noches golpeando las paredes de su cuarto, dibujando con carbón la misma figura. Una puerta roja con cadenas rotas, y detrás de ella, un ser gigantesco con alas carbonizadas y garras ensangrentadas. Murió joven, y en su entierro, el sacerdote juró que mientras rezaba, alguien se rió con voz grave desde la colina. Desde entonces, la cueva permanece sellada con piedras y cruces de madera. Pero cada tanto, en noches de lluvia, los vecinos aseguran que el eco de los gritos vuelve a escucharse, mezclado con carcajadas profundas. Hay quienes afirman que la cueva no es una simple formación natural, sino un portal, un umbral donde los vivos no deben entrar. Y aunque la entrada está cubierta, las piedras siempre aparecen removidas al amanecer, como si algo, desde adentro, intentara salir. El barrio de Caupicho quedó marcado después de aquella noche. Las familias apenas murmuraban del tema, pero los rezos se multiplicaban, y las cruces sobre las puertas aumentaron. Sin embargo, lo que nadie quiso reconocer fue que, desde la tragedia de los 3 jóvenes, algo había cambiado en la montaña. Los animales comenzaron a morir en circunstancias extrañas. Perros colgados de los árboles, gallinas con el cuello retorcido dentro de sus propios corrales, caballos que aparecían con las patas quebradas como si los hubiesen arrastrado a golpes. El aire se volvió pesado, cargado de un hedor a carne húmeda. Pero lo más aterrador fueron las apariciones. Sombras con forma humana que caminaban en fila hacia la cueva, desvaneciéndose justo en la entrada, como si el lugar los reclamara. Un grupo de vecinos, cansados del miedo, organizó una vigilia en Semana Santa. Encendieron fogatas, colocaron estatuillas de santos alrededor de la gruta y rezaron en procesión. A medianoche, el viento cambió, soplando con fuerza desde el interior de la cueva como si respirara. Las velas se apagaron, y las llamas de las fogatas se torcieron hacia dentro,
atraídas por un vacío invisible. Entonces, lo imposible ocurrió. Rostros translúcidos comenzaron a formarse en la oscuridad. Eran los muchachos muertos, pero también otros, campesinos de épocas pasadas, arrieros, mujeres con vestidos antiguos, todos ellos con los ojos hundidos y bocas abiertas en un grito mudo. Una mujer del barrio gritó al reconocer a su propio abuelo, desaparecido hacía más de 50 años. Los rezos se volvieron gritos, los santos cayeron al suelo, y las figuras se disolvieron entre carcajadas graves que hicieron temblar las piedras. Entre las leyendas olvidadas, los ancianos recordaron que la cueva había sido sellada siglos atrás no solo con piedras, sino con un pacto. Se decía que un sacerdote y un curandero indígena habían logrado cerrar el portal en un ritual sangriento, enterrando a un condenado vivo en la entrada como guardián eterno. Con el paso del tiempo, ese guardián se debilitó, y las cadenas invisibles que mantenían al diablo y sus legiones apartados del mundo comenzaron a romperse. Los sueños de los vecinos confirmaban la sospecha. En cada casa, alguien soñaba con el mismo ser. Una figura alargada, cubierta de piel carbonizada, con garras largas y ojos rojos como brasas. Caminaba entre las camas y susurraba: «El guardián ya no está. Ahora saldremos todos». Una noche sin luna, la cueva vibró con un rugido que hizo temblar las casas. La montaña se iluminó con un resplandor rojizo como si ardiera desde adentro. Testigos afirman que sombras aladas emergieron del interior, figuras espectrales con colas y fauces abiertas, arrastrando cadenas oxidadas. Tras ellas vinieron fantasmas desgarrados, con cuerpos partidos y manos ensangrentadas, que gritaban en lenguas desconocidas. Los perros aullaban y corrían en círculos, los niños despertaban con la piel cubierta de moretones como si los hubieran golpeado, y los ancianos se atragantaban con sus rezos. La cueva ya no era solo un umbral, se había convertido en un vientre vivo, un lugar que paría espectros cada medianoche. Desde entonces, la zona está maldita. Nadie se acerca, y quienes lo hacen sienten miradas frías desde entre los matorrales. Algunos viajeros han desaparecido, dejando solo sus pertenencias dispersas frente a la cueva. Otros regresan trastornados, jurando que escucharon sus propios nombres susurrados desde la oscuridad. Y los más valientes dicen que, al mirar de frente a la gruta, ya no ven solo piedra, ven un ojo gigantesco, reptiliano y rojo, que parpadea y los observa, esperando el momento de abrirse del todo. El barrio de Caupicho ya no era el mismo. A medida que los años pasaban, la cueva dejaba de ser una simple leyenda y se transformaba en una presencia que dominaba la vida de los vecinos. Nadie hablaba de ello en voz alta, pero todos compartían la misma certeza. Algo había despertado, y cada noche el mal se filtraba un poco más por la grieta. Las casas comenzaron a mostrar señales de la condena. Los espejos se manchaban solos con huellas de manos ensangrentadas, las paredes sudaban agua mezclada con ceniza, y las gallinas cacareaban de madrugada mirando hacia un punto invisible en la oscuridad. Y entonces, llegaron los relatos. Uno tras otro, los vecinos empezaron a confesar lo que veían. El relato de doña Mercedes. Vieja y encorvada, con sus 90 años encima, juraba que cada noche veía pasar frente a su ventana a su difunto esposo. No caminaba, flotaba, con la piel despegándose del cráneo y los ojos brillando como brasas húmedas. Lo seguían 3 niños que nunca tuvo, descalzos y con la garganta cortada. La anciana se tapaba los oídos, pero decía que ellos la llamaban con voces dulces. «Ven con nosotros, abuela. Aquí ya no duele». Una madrugada, los vecinos encontraron la puerta de doña Mercedes abierta y su cama vacía. Solo quedó un crucifijo tirado en el suelo, con las puntas dobladas como si algo lo hubiese retorcido con rabia. El relato de don Jacinto. El cantinero del pueblo bebía cada vez más desde que una sombra lo seguía a todas partes. Contaba entre sollozos que, al cerrar su negocio, escuchaba risas de mujeres que le decían obscenidades desde la montaña. Una noche, no resistió la tentación y subió hasta la entrada de la cueva. Nunca volvió a ser el mismo. Lo encontraron a los días, de rodillas en la plaza, con las uñas ensangrentadas y el rostro desfigurado de terror. Repetía una y otra vez: «Son monjas, pero no tienen rostro. Lloran sangre y me piden que entre con ellas». Murió una semana después, con la lengua hinchada y los labios quemados como si hubieran sido tocados por fuego. El relato de los niños. En el pequeño colegio del sector,
Los niños comenzaron a dibujar lo mismo en sus cuadernos, la cueva como un círculo negro y alrededor, cuerpos colgando de los árboles. Una maestra intentó detenerlos, pero ellos respondían que no podían dejar de hacerlo, porque cada noche un tío de sombra se sentaba junto a sus camas y les ordenaba dibujar. Una tarde, 3 pequeños se perdieron en el camino. Los hallaron al amanecer, dormidos frente a la cueva, con tierra en la boca y ojos vidriosos. Cuando despertaron, no recordaban nada, salvo una frase que pronunciaron al unísono. Él nos quiere a todos adentro. La noche de las campanas. El párroco de la Magdalena organizó un exorcismo colectivo, haciendo sonar las campanas de la iglesia en la madrugada. Los vecinos se reunieron en procesión, cargando imágenes y velas, rezando con fervor. Pero cuando el repique llegó a su punto más alto, un viento helado bajó de la montaña y todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Las campanas no callaron, gritaron. Sonaron como voces humanas desgarradas, como gargantas arrancadas del purgatorio. Los fieles huyeron, pero algunos quedaron petrificados en el suelo. Testigos aseguran que sus sombras se levantaron por separado, como figuras negras que caminaron hacia la cueva, mientras los cuerpos quedaban vacíos, deshechos en piel seca. El dominio de la cueva. Desde entonces, cada casa del barrio tiene un relato propio. Algunos juran ver fantasmas con cuencas vacías rondando los corrales, otros escuchan cadenas arrastrándose bajo la cama, otros despiertan con marcas de garras en la espalda. La cueva ya no solo es un agujero en la montaña. Es un corazón oscuro que late, y cada latido trae más entidades. Mujeres espectrales que lloran con la lengua cortada. Monjes encapuchados con rostros de calaveras ardientes. Perros negros de ojos humanos que rondan los caminos. Y niños que se aparecen en las ventanas, llamando a quienes ya están muertos. Los vecinos saben que tarde o temprano el pueblo entero será absorbido, que no habrá escapatoria. La cueva reclama, y quien escucha sus ecos ya no pertenece al mundo de los vivos. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El tiempo parecía haberse detenido en Caupicho. El pueblo estaba en ruinas, abandonado por quienes pudieron escapar, y los pocos que quedaron se aferraban a la rutina diaria con una desesperación silenciosa. La montaña, antes imponente, ahora parecía vivir, respirando con cada ráfaga de viento y emitiendo un zumbido bajo que resonaba en los huesos de los habitantes. La cueva, con su grieta negra como un abismo, se había transformado en un portal que vomitaba horror cada noche. Los pocos relatos sobrevivientes hablaban de la misma cosa. Voces de antiguos condenados que pedían ayuda mientras se reían de los vivos. Apariciones que caminaban entre las casas, arrastrando cadenas y dejando huellas de sangre seca. Criaturas que combinaban partes humanas y animales, ojos rojos y bocas infinitas. Pero lo más aterrador era lo que surgía cuando la luna se ocultaba. El portal se abría, y desde adentro, sombras gigantescas comenzaban a arrastrarse hacia el valle. Un grupo de ancianos, liderados por el último sacerdote del pueblo, decidió enfrentar lo imposible. Realizar un ritual de cierre definitivo con velas negras, símbolos ancestrales y sangre de aquellos que habían sido tocados por la cueva. Reunidos en la entrada, cantaban plegarias entre gritos y llantos. Al principio, todo parecía funcionar. Las sombras retrocedieron, los vientos cesaron y un silencio mortal envolvió la montaña. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. El portal se abrió de golpe, más grande de lo que jamás se había visto, y de su interior emergieron millones de ojos brillantes, observando, cada uno como una llama viva. Las criaturas comenzaron a salir, mezclando cuerpos humanos con bestias de pesadilla. Los ancianos fueron los primeros en desaparecer. Sus cuerpos quedaron petrificados frente al portal, con los ojos arrancados y la piel cubierta de símbolos extraños que ardían lentamente.
Los que intentaron huir se encontraron con niños espectrales flotando en el aire, que se abalanzaban sobre ellos con risas que perforaban el alma. El horror no se limitó al pueblo. El valle entero comenzó a corromperse. Los ríos se volvieron negros como tinta, los árboles crecieron retorcidos y sus ramas se movían solas. Cada noche se escuchaban los lamentos de los desaparecidos mezclados con carcajadas de seres imposibles. Quienes lograron sobrevivir contaban que habían visto fantasmas de los antiguos aldeanos, arrastrando cadenas, arrodillados frente a la cueva y repitiendo un mantra. Aquí empieza la eternidad, aquí termina la luz. Una familia que intentó escapar hacia el río se encontró con un puente hecho de huesos humanos que no tocaba la tierra, suspendido en la neblina. Al cruzarlo, escucharon voces que les llamaban por sus propios nombres, prometiendo un reencuentro con sus seres queridos muertos, mientras detrás de ellos se formaba una sombra gigantesca, con alas y garras, cuya presencia era capaz de aplastar la realidad misma. Finalmente, la cueva tragó todo. Las casas, los animales, los árboles y quienes quedaban fueron absorbidos por el abismo oscuro. El valle entero desapareció de los mapas, y quienes pasaban cerca juraban ver solo un terreno vacío, con una bruma negra que se movía como si respirara. Los pocos que sobrevivieron escaparon hacia otras ciudades, pero jamás olvidaron los horrores que vieron. Algunos murieron en sus camas, con los ojos abiertos y bocas gritando palabras que nadie entendía. Otros desaparecieron sin dejar rastro, y en cada noche de luna nueva, los que quedaban aseguraban sentir la mirada de la cueva sobre ellos, como si el portal los estuviera reclamando lentamente. Los ancianos que contaban la historia murmuraban, mientras cerraban las ventanas. No busques la cueva. No mires su entrada. Porque si lo haces, ellos te verán primero, y entonces la eternidad no tendrá fin. La cueva del diablo sigue allí, silenciosa y oscura, esperando el día en que alguien nuevo, curioso o desesperado, se acerque y se convierta en otro relato que alimenta su hambre. Testimonios del horror. Después de la desaparición del Valle de Caupicho, los pocos sobrevivientes dejaron registros en diarios, cartas y grabaciones que contaban lo que habían vivido. Los documentos llegaron a manos de investigadores locales, quienes jamás lograron verificar los hechos, pero los relatos coincidían en detalles imposibles de ignorar. Testimonio de Ana Lucía, 28 años. Mi familia desapareció la noche en que subí a la montaña para buscar agua. Vi la cueva abrirse como una boca gigante y salir, sombras enormes. Vi a mi madre y a mis hermanos flotando hacia adentro, con los ojos en blanco. Intenté correr, pero sentí manos invisibles sujetarme del cuello. Lo único que recuerdo es despertar sola en la orilla del río, cubierta de lodo y con los oídos zumbando. Nunca más pude regresar, y desde entonces escucho risas de niños llamándome desde cualquier sombra. Testimonio de Don Manuel, 67 años. Yo era joven cuando todo esto comenzó. Vi la cueva tragar un rebaño entero de cabras y vacas, pero lo peor fueron las figuras humanas. Se parecían a nosotros, pero estaban deformadas, con los ojos y la boca abiertos de una forma que no se puede explicar. Una noche me encontré con una de esas figuras en mi patio. Me miró fijamente y escuché mi nombre dicho con voz grave y lejana. Desde entonces, no duermo bien, porque siento que me observa en cada sombra, esperando que me acerque a la cueva. Testimonio de Carmen, 34 años. Perdí a mi hijo esa noche. Yo lo veía jugar en la plaza y de repente desapareció, como si la tierra se lo hubiera tragado. Escuché sus risas en el viento y, cuando me acerqué a la cueva, vi un niño flotando en la grieta, rodeado de figuras negras. Me gritó que no lo dejara solo, pero al estirar la mano, la sombra me empujó y caí al suelo. Mi hijo nunca volvió, y ahora en mis sueños lo veo señalando hacia la cueva, diciendo: «Mamá, ven, ellos me cuidarán». Testimonio anónimo, 40 años. Soy uno de los pocos que quedó vivo. Escapé cuando el portal se abrió por completo. Vi el valle desaparecer en un instante de humo negro y luces rojas. Las sombras no son fantasmas comunes, son seres que devoran todo lo que tocan, mezclando la carne con la oscuridad. Desde entonces, viajo sin quedarme mucho tiempo en un lugar, porque siento que la cueva me sigue. Incluso ahora, mientras escribo esto, escucho susurros entre las paredes y pasos que no son míos. Conclusión de los investigadores. Los expertos que recopilaron los testimonios aseguraron que, aunque no podían comprobar la existencia de la cueva como un fenómeno físico,
todos los relatos compartían patrones idénticos. Entidades aladas y gigantescas. Voces de niños y adultos llamando por nombre. Sensación de ser observados constantemente. Apariciones de familiares muertos. El portal que devora el espacio físico y distorsiona la realidad. Uno de los investigadores dejó escrito: no hay registro de ningún lugar que haya desaparecido físicamente de un mapa por causas naturales, y sin embargo, Caupicho desapareció. Si los testimonios son verdad, la Cueva del Diablo no es solo una leyenda, es un fenómeno que trasciende la muerte y la materia. Y lo más aterrador, nada indica que se haya cerrado por completo.